Muy bien, pues llegamos a la última parte de nuestra plática y en esta parte nos gustaría concentrarnos en relación a los mecanismos de participación. A lo mejor es un tema que hemos escuchado mucho, pero tal vez no sabemos muy bien cómo funciona esto de participar ciudadanamente. Entonces quisiéramos que nos hablaran un poco de eso. Con mucho gusto. Bueno, primero creo que habría que definir qué es un ciudadano, a quién se le considera ciudadano, y después ver de qué manera los ciudadanos participan, cuáles son sus obligaciones constitucionales y sus derechos constitucionales. Y bueno, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, es decir, hay un primer requisito de nacionalidad, reúnan además los siguientes requisitos. 1, haber cumplido 18 años de edad. A los 18 años de edad se adquiere la ciudadanía mexicana. Y 2, tener un modo honesto de vivir. Esto quiere decir que se viva dentro del marco legal aplicable, un modo lícito de vivir. ¿Cuáles son los derechos de un ciudadano mexicano? En primer lugar, tiene derecho a votar en las elecciones populares. En segundo lugar, también tiene derecho a ser votado, a participar políticamente a partir del sector público, para ser votado en todos los cargos de elección popular que establezca la propia ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Es decir, en primer lugar tenemos derecho a votar, en segundo lugar tenemos derecho a ser votados. Anteriormente a la última reforma política de agosto del año pasado, de 2012, todo esto tenía que ser a través de la plataforma de un partido político. Ahora se incluye este concepto de candidatura independiente, aun cuando los especialistas dicen que dadas los requisitos y las características que te solicitan para que una candidatura independiente sea viable, pues es difícil que alguien vaya a llegar a poder contender habiendo satisfecho estos requisitos. El tercer derecho del ciudadano es asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en todos los asuntos políticos del país. Esto quiere decir que puedes formar parte de partidos políticos, participar políticamente en la vida pública del país, pero siempre que esto se realice, como lo dice la propia Constitución, de manera pacífica. Cuarto derecho, tomar las armas en el Ejército o en la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. Es decir, el uso de la fuerza en este país es un monopolio del Estado, del gobierno mexicano. Vemos que desafortunadamente este principio constitucional en la vida práctica en ocasiones no corresponde necesariamente a la letra de la Constitución. Esto tiene que ver, por ejemplo, de que si alguien quiere tomar las armas, formar parte de las Fuerzas Armadas, tiene que ser a través del Ejército o la Guardia Nacional, y no las mal llamadas ahora guardias autodefensas. Es un asunto muy delicado que el gobierno está teniendo que atender precisamente con base en el principio de monopolio de uso de la fuerza a partir del gobierno y de este derecho constitucional que estamos viendo. Ejercer en toda clase de asuntos o negocios el derecho de petición, ya platicamos el derecho de petición, es el derecho a solicitar información de cualquier naturaleza al gobierno federal, quien está obligado, con base en un artículo constitucional, a otorgar dicha información, salvo que se trate de asuntos o de información específicamente clasificada como información reservada. Puede ser nombrado también cualquier ciudadano
para cualquier empleo o comisión de servicio público, con las calidades que en cada caso establezca la ley. Tiene derecho de iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señala la Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tiene las facultades que en esta materia le otorga la ley. Tiene derecho a votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Este también es un nuevo derecho, precisamente de febrero de este año, el de los referendos o consultas populares. Es un nuevo derecho ya de los ciudadanos. Y me parece que ahí concluye en su fracción octava el artículo 35, que habla de los derechos específicos del ciudadano. Por otra parte, en relación con las consultas populares, si es del interés de ustedes, habría que revisar el artículo 35, fracción octava de la Constitución. Ahí se dice qué puede ser objeto de consulta, cómo se inician las consultas y qué repercusiones o efectos jurídicos tienen las consultas populares. Hablando de las obligaciones de los ciudadanos, en primer lugar, nos dice el artículo 36, inscribirse en el catastro del municipio, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo del que subsista, e inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público y por lo tanto responsabilidad del Estado en los términos que establecen las leyes. Segunda obligación, alistarse en la Guardia Nacional. Esto tiene que ver con el tema del servicio militar nacional, particularmente al cumplirse los 18 años. Votar en las elecciones y en consultas populares. Es decir, el hecho de votar en elecciones y en consultas no es únicamente un derecho, como a veces queremos verlo, es en realidad una obligación constitucional. El incumplimiento de no salir a votar es lo que se conoce como una norma imperfecta, porque no tiene una sanción. Aquella norma perfecta es la que, si se transgrede o se incumple, tiene una sanción. En este caso es imperfecta porque el hecho de no salir a votar no significa que nadie te vaya a castigar o te vaya a sancionar. Sin embargo, sí es un deber ciudadano el participar políticamente vía la emisión de un voto. Cuarta obligación, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso son gratuitos, es decir, se retribuye por estos cargos. Y la quinta obligación del ciudadano es desempeñar cargos concejiles del municipio donde reside, funciones electorales y de jurado. En los casos en donde aplica todavía el jurado, jurados de paz, creo que existen todavía, ¿no? Algunos. Sí, para delitos de prensa. Bueno. Son muy pocos los casos en los que se aplica un jurado. Entonces, en términos generales, esos son los derechos y las obligaciones de los ciudadanos mexicanos consagrados en nuestra Constitución, desde el punto de vista estrictamente jurídico. Pudiéramos hablar de otros deberes y derechos desde el punto de vista ético, moral, ¿no? Pero esos son los que consagra la Constitución. ¿Cómo podríamos aterrizar esto en la dimensión y en el contexto de la juventud? O sea, ¿cómo podríamos promover que ellos se puedan involucrar activamente en la vida ciudadana, política? Bueno, desde luego el Estado mexicano, como ya lo veíamos, al ser persecutor, protector, tutor del bien común, tendría que brindar estos espacios de participación. Está intrínseco en su mandato para todos los mexicanos, desde luego incluyendo a los jóvenes. Pero aparte de esto, con este principio de subsidiariedad y este principio de solidaridad, también la sociedad civil, ¿no? El sector privado, en nuestra opinión, tiene claramente la posibilidad y el deber de hacer factible la creación de espacios para la participación de los jóvenes en la vida ciudadana y en la vida pública.
Entonces, yo creo que se conjugan las dos cosas, el deber y el mandato claramente a cargo del poder público y la posibilidad y el deber ético y moral que tiene la sociedad civil, el sector privado, de participar en la gestación y el mantenimiento y el perfeccionamiento de estos espacios de participación juvenil, ciudadana y de otras índoles. No sé si quisieras ahondar en algo más. Ahora, también hay un concepto muy importante. Quisiéramos reiterar esta distinción entre lo que es el Estado y el gobierno, y dentro del gobierno se habla mucho de la palabra mandatarios, ¿no? Y el mandatario también es un concepto que viene del derecho romano, del contrato de mandato, en donde el mandante le encomienda una tarea al mandatario y le puede exigir la rendición de cuentas. Entonces, también en este sentido es importante saber, por esta distinción entre poder público y poder privado, y las limitaciones en la actuación del poder público y los derechos del sector privado, desde jóvenes que tenemos mandatarios que deben rendir cuentas de la gestión que están realizando con miras a la gestación y al mantenimiento del bien común y de condiciones que permitan a la gente, a la población, acceder a dicho bien común, incluidos, desde luego, los jóvenes, ¿no? En ese sentido, pues sí, es deseable, ya desde un punto de vista social, político, que existiera mayor participación de toda la sociedad en general, pero de los jóvenes en particular, en este tipo de espacios, ¿no? No sé si con esto... Con esto concluimos. Muchísimas gracias al licenciado Juan Carlos Machorro y al licenciado Ricardo Oria Montaño por su tiempo y por la amplísima explicación que nos han dado. Muchas gracias. Gracias.